Estamos en sintonía de su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Hemos traído a discusión el tema después de la distopía. Ya luego de 3 programas donde hemos hablado de posibles futuros con la película Elysium, la película Her, la película El dador de los recuerdos, donde nos figuramos una sociedad postindustrial, una sociedad homogénea. Hoy nos enfrentamos ahora en la discusión de qué pasaría después de un momento de caos y un momento donde tendremos que reconstruir nuestro propio sentido de humanidad. En la figura del astronauta Harper vemos reflejado esa reconstrucción. Discutíamos un poco en torno a la identidad personal reconocida en la memoria, pero no solamente la memoria es la que nos reconoce nuestra propia identidad, es la presencia de sí, es la presencia también de un mundo interior donde nos involucra también en la voluntad, una determinación a buscar también el sentido y el reconocimiento de la verdad. Tal vez lo problemático en este sentido ya sea relacionar el panorama que nos está mostrando la película frente al fenómeno de la clonación y este tema que hemos estado discutiendo en la primera parte, que es el problema de la identidad personal y de la presencia. Creo que al menos la clonación, que es un fenómeno que vemos allí retratado en el filme, nos dirige a repensar un poco el papel que de fondo tiene en toda la película la inteligencia TED, que se nos aclara es una inteligencia alienígena. No ha sido, al menos no se nos dice y nunca se nos aclara eso, si ha sido producto fabril humano o ha sido producto de otra raza que habita el universo. Eso digamos que se deja entre paréntesis para ser evaluado de manera más hipotética, pero lo que sí es que tenemos la presencia de esta máquina o de esta especie de inteligencia artificial que ha decidido clonar a una pareja humana real que ha muerto en el proceso y resultado de esto pues tenemos a los diversos clones. La historia nos introduce en un año que es 2077 a través de este personaje principal que es Jack Harper, pero lo acompaña también Vika Olsen, que también pues se nos da a entender también es una clon y como lo podemos reafirmar. Entonces Juan Diego ya hacía una referencia explícita al encuentro entre el Jack 52, que es un clon, a la vez que se encuentra con otro clon que es Jack 49. Y bueno, esto abre digamos que las posibilidades de comprender mucho más la temática de la película, porque en realidad no estamos ante una persona real y así digamos que se creyó, uno al menos al ver el filme se cree estar ante una persona que es real, nunca se pone en discusión su identidad, pero cuando nos aparece o aparece ante nosotros el fenómeno clon, pues empezamos a discutir muchas cosas. ¿Cómo es que la máquina o esta inteligencia artificial TED ha podido clonar la presencia real humana y además no solo su presencia real, biológica, natural, sino también lo que es la naturaleza humana como tal? Es decir, un ser capaz de autodeterminarse, de tener juicios sobre la realidad, de tener representaciones, de tener memorias, de tener sentimientos, de tener voluntad, de poder desear, de poder sentir. Bueno, vemos allí que el fenómeno de la clonación tan discutido en nuestra época y de fondo en las temáticas del transhumanismo, creo que es algo muy valioso dentro de la película. Pero bueno, hablando de este tema, discutíamos fuera de micrófonos hace un instante con los muchachos precisamente las percepciones que ellos tienen de los temas y emergen muchas preguntas. Entonces quisiera que los dos, ambos me compartieran esas preguntas que tenían para dárselas a conocer a nuestros oyentes y pues tratar de dar respuesta a estas mismas problemáticas que vayamos desentrañando. Yo no sé si pues quiera de pronto intervenir primero Juan Diego, que era uno de los que más me estaba preguntando al respecto. Pues yo tenía una duda principal y era que a la inteligencia TED nunca se le da un porqué, sino solamente estaba ahí. Esto ya quedó claro que no se sabía si era que lo había creado un ser humano u otra raza, pero de haber sido que lo haya creado otra raza,
y al tratar de colonizar la Tierra no se percató, no tomó en cuenta lo complejo que es el ser humano y su proceso evolutivo y de adaptación, que eso por más que uno quiera no se puede anular. Bueno, pues para responder lo que había preguntado Juan Diego, es que yo recuerdo que en la película había una parte en la que él decía que Ted había llegado, que habían tenido una guerra y que por resultado de esa guerra era que se había acabado el mundo, por lo que han tenido que usar armas nucleares y todo eso. Entonces, pues respondiendo a eso sería que Ted es una inteligencia de otro lado, ¿no? Pues sí, pero como no se le da un trasfondo específico, eso queda abierto a muchas hipótesis. Y podría ser que Ted sí puede ser que lo haya fabricado otra raza, pero descubrió la forma de hacerlo al entrar a la Tierra, a tratar de colonizarla y recuperar ciertos aspectos que quedaron después de la devastación nuclear. Sí, lo que de pronto surge como error dentro del diseño de estos clones es precisamente dejar patente un recuerdo al que Jar Harper 49 se aferra. Y es al recuerdo de su esposa, se supone que la esposa real, que es Julia Rosakova, que de ella no hay clon. La presencia de ella es real, ella no es un clon. Y es el personaje que vemos ya al final de la película, que además tiene una hija. Y bueno, y pues que termina dándose cuenta después de 60 años de un proceso de invernación en el que se mantuvo por todo ese tiempo de guerra y de devastación de la tierra, darse cuenta que pues su esposo ya no existe, sino que lo que ha quedado de él es un clon. Pero la cuestión es que parece que pues no hay problema con esta situación. O sea, ella nunca, al menos en el filme, manifiesta un inconformismo por ese hecho. Tal vez sorpresa, pero no inconformismo. Yo creo que nos deja cierto resquicio, podría decirse, el pensarnos que un clon pueda reconocerse a sí mismo. Nos pensamos el clon como una máquina, como un arma más, como un objeto más. El paradigma que nos presenta la película es pensar que esta inteligencia, la inteligencia T, que ha reproducido a Harper, ha reproducido la misma naturaleza humana. Ese es el resquicio, si lo podemos ver desde esa perspectiva. ¿Cómo es posible? ¿Será que sí alcanzaremos a reproducir lo que consideramos como humanos? Porque la humanidad no encierra solamente biología, ¿sí? Corporalidad. Encierra en sí misma un mundo interior, encierra en sí misma sentimientos, encierra esa autonomía, autoconciencia, determinación, voluntad, que se ve un poquito desvelado con eso que matiza la película con la memoria. Es a través del recuerdo que puede reconocerse el ser humano, autodeterminarse. Sí, y sobre todo también creería que pensarnos el sentido de la posibilidad de una clonación bajo este aspecto es también ver la imposibilidad de que controlemos incluso a un clon humano. La inteligencia TED se da cuenta de esto ya al final, ¿no? Es decir, es responsable de su propia destrucción, porque ha creado, digamos que una especie de, dice Jar Harper, yo no soy la máquina, soy un arma. Ha creado el arma que la destruye. Entonces, claro, esto hace repensarnos que pues después de todo, a pesar de que es un clon, la naturaleza humana sigue allí patente, sigue siendo la misma, nunca se altera por ser clonada. En virtud de eso, pues tenemos que este ser que puede autodeterminarse y que tiene sus propias emociones y recuerdos, puede también tomar sus propias decisiones, al contrario de las ondas, que pues son eso, sencillamente, son máquinas que siguen como una especie de secuenciación algorítmica, cumpliendo leyes, cumpliendo funciones para las que fueron hechas, y son máquinas de guerra hechas para destruir a los carroñeros, se supone, ¿no?
y nada más, son máquinas de protección de un proyecto que está secando a la Tierra internamente y que la está destruyendo. Después de todo, este es el propósito de la máquina TED, ¿sí? Agotar los mundos e irse por todo el espacio haciendo lo mismo, ¿no? Ya después Jack Harper se da cuenta que pues es un ser humano también y le comenta esta historia, cómo ha sido el proceso histórico del caso. Entonces sí, encontramos aquí un panorama que realmente nos pone ante nosotros el fenómeno de la clonación, pero la tesis del filme es que en la clonación nada es alterado. En la clonación permanece la identidad del sujeto al cual se va a replicar. Yo no sé, el profesor Juan José, cuando de pronto comentaron la película, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues en los debates que tuvimos en clase, realmente surgía esa pregunta de, de qué es la realidad, quién sería el real, el clon o el Jack. Y el autorreconocimiento es una de las cuestiones que Ted no lo pudo reproducir, no pudo definir eso. El tema del autorreconocimiento, es verdad. Es que cuando tocaban el tema de que la sonda pasaba por un proceso algorítmico para tomar, sí, como para hacer su trabajo, creo que eso fue lo que Ted no pudo hacer con los clones. El hecho de que no pudiese programar al clon, sino que simplemente lo pudiese recrear, fue el gran fallo que tuvo y el porqué de las cosas. Bueno, los dejaremos a continuación con otro de los soundtracks de esta película Oblivion. A continuación, Star Waves.
1400 AM de emisora Mariana. Este es su programa Diálogos. Ya hacia el final de esta última parte, los estudiantes del colegio San Simón hablaban un poco de la clonación y nos involucraban con el tema hasta, sí, con esa perspectiva también de responsabilidad frente a la clonación. ¿Es posible entonces reproducir un ser humano con todas sus facultades? Materialmente, la tecnología y la ciencia puede llegar a reproducir órganos, reproducir cierta corporalidad, pero lo que nos da la película, lo que la distopía de Oblivion nos presenta es que es posible la clonación y es posible la reduplicación de la identidad humana. ¿Qué piensan al respecto en torno a la clonación, como lo presenta la película? Bueno, en la película me pareció muy curioso fue la parte en que se encuentran los dos Jacks que están peleando y voltean a mirar a la esposa de ambos y pues es como que ella sigue como si nada, o sea, queda como sorprendida, pero al final no reacciona como pues porque le disparan. Pero digamos, bueno, cuando terminan de pelearse y vuelve más adelante, ella lo sigue asimilando igual, porque Jack muere cuando se explota Ted, pero al final viene el otro Jack y ella sigue como, ay, ahí llegó mi esposo, sí, pero pues no es el mismo Jack. Aquí como que Julia no pasa por ese proceso de shock que sería natural de cualquier ser humano. Más bien lo asimila de una manera muy tranquila, como si ella ya supiese que eso iba a pasar. Sí, yo creo que el filme siempre nos deja como incipientemente el problema de la reacción que nosotros como seres humanos podríamos tener ante la clonación de un ser querido. Y pues vemos que la personaje Julia Rosakova pues no tiene esta misma impresión. Pero tal vez hay algo muy importante allí que también nos evidencia la película. Después de todo, si en realidad la clonación permite tener un individuo idéntico al otro, pues evidentemente no hay nada que cambie. Entonces yo voy a tener ante mí a la misma persona. No voy a tener necesariamente que llamarla clon. Sencillamente estoy ante la misma persona. La otra persona ha muerto, sí, pero esta que es un reemplazo no está haciendo las veces de otra persona, sino que es la misma. Tiene los mismos recuerdos, los mismos sentimientos, las mismas ideas, los mismos sueños, los mismos proyectos. La reconoce a ella, ¿sí? Reconoce el espacio de hábitat que había construido el Jack Harper 49 y Jack Harper 52, pues reconoce el hábitat que pues habían siempre querido habitar los dos juntos. Entonces creo que sí, si bien hay un problema de si el clon realmente es la misma persona de la cual ha sido, digamos que, replicado, de fondo también hay como un asentimiento al fenómeno de la clonación. La película nos está invitando no solo a repensar el fenómeno de la clonación, sino también a no ser pasivos, sino más bien receptivos ante algo que ya de pronto en nuestra sociedad se empieza a materializar concretamente, de la mano de la filosofía de la tecnología, de la mano del avance bioingenieril, ¿sí? Un frente teórico al menos que se está abriendo para darle campo también a fenómenos muy prácticos que van a ser parte de una sociedad futura y que ya se aventuran pero en el marco de una distopía. Esto tiene un contraste con la película que tratábamos hace ya 15 días, Blade Runner, y esa contrariedad que hay en pensar entonces que la identidad personal está dada precisamente en la memoria. Implantando una memoria podemos dar personalidad e identidad a algo, no a algo, a una persona. Pero precisamente falta, no sé, hay ahí esa contrariedad de pensar, nosotros no solamente
estamos constituidos de recuerdos. Los recuerdos son fundamentales para reconstruir una personalidad y dar sentido de pronto a una existencia, pero hay algo más detrás de la memoria que hace parte de, que nos configura, no solamente la memoria, porque si pensáramos solo como, como memoria y como memoria como dato, es muy fácil reduplicar a las personas. Sí, eso sí que es importante y pues de pronto eso sí para dejarlo digamos que como cuestión a nuestros oyentes. Después de todo, eh, ¿cómo perciben ustedes el fenómeno de la clonación primero? Y segundo, el clon en un futuro de pronto muy próximo podrá reemplazar lo que somos, todo lo que somos, todo lo que sentimos, todo lo que somos como presencia ante los demás, nuestro entorno. ¿Es lo mismo? ¿Estamos ante la misma persona? Bueno, eso es una pregunta que pues dejamos abierta, que de pronto desarrollaremos en otros programas también, pero que dejamos abierta para ustedes. Quisiera que de pronto ya para cerrar este espacio de discusión, pues cada uno pues diera una reflexión al respecto. Yo no sé si quisiera iniciar el profesor Juan José. Referente al tema que estamos tratando, pues personalmente yo dejo abierto el tema de la unicidad, saber que algo es único, porque un clon es una réplica de una réplica. Entonces se perdería el tema de la originalidad y en este caso la identidad, hablando de seres humanos. Esto, considerando un proceso largo y tardío, la clonación de pronto sí sea posible, pero no para los fines que estas películas lo tratan, sino para uno más perfeccionista. Pues respecto a la clonación, yo la verdad tengo como conflictos, porque es que clonar un humano es diferente a clonar un animal, ¿sí? Los humanos tenemos conciencia, podemos actuar, pero los animales, pues, solo son animales, no tienen conciencia, ¿sí? Bueno, y pues yo creo que si bien es importante que nos podamos repensar la condición humana en este sentido, también es importante la apertura. Creo yo que con todos estos temas que nos matiza el transhumanismo y la filosofía de la tecnología, nos preparan de alguna manera para poder asimilar una tesis específica, y es la de que la tecnología después de todo es lo que nos hace singularmente humanos. Bueno, queda entonces la pregunta a nuestros oyentes de diálogos por la identidad personal. Quiero terminar con esta última frase que me gustó de la película Oblivion. Espero que hayan disfrutado junto con nosotros de este pequeño coloquio para nuestro próximo programa de 5 a 6, del sábado de 5 a 6. Les proponemos la película Frankenstein y el tema que nos guiará será, Del humanismo al poshumanismo. bueno, entonces terminaremos con esta frase. Si tenemos alma, está hecha de amor, el amor que compartimos, que el tiempo no altera ni la muerte encadena. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible este espacio, a director de emisora Mariana, Fray David Romo, de la Orden de San Agustín, y quien nos acompaña en máster, David Ricardo Cepeda. Agradecemos la compañía del Colegio San Simón. Muy buena tarde.